La postura se evalúa en una vista anterior, o sea, de frente, en una vista posterior hacia atrás y en una vista lateral hacia la derecha y lateral hacia la izquierda. ¿Alguien tiene algún conocimiento de evaluación de la postura acá en el grupo? ¿No? ¿No tienen algún conocimiento de cómo se evalúa la postura? Yo no, profe. ¿No? Bueno, entonces eso vamos a tratar de ver el 24. Entonces, en esta evaluación de la postura, la rodilla puede tener dos características muy importantes. Uno que se llama genu varo y otro que se llama genu valgo. El genu valgo es cuando vos tenés el famoso letimaño aquí. Es cuando la rodilla entra hacia adentro. Eso se llama genu valgo o se llama valgo. Y el varo es cuando tenés la pierna hacia afuera. La famosa pierna arqueada. Es cuando tenés la pierna arqueada, es el genu varo, ¿sí? Entonces, tanto el genu valgo como el genu varo va a desencadenar lesiones o sobrecargas dentro de la rodilla, ¿sí? Y eso va a producir o va a desencadenar lesiones deportivas o lesiones en las actividades de la vida diaria. Depende mucho de esa posición de la rodilla. La rótula. El segundo, ¿cómo era, profe? Bueno, primero es valgo, Sí, el famoso letimaño aquí, y el varo. sí, ese ya sé. Varo. Dale, el que Varo era hacia afuera. La pierna arqueada. Sí mismo, Sí. hacia afuera. Exactamente. Bueno, Dale, gracias. luego tenemos la rótula. Evaluaciones para ver si el paciente tiene problemas en la rótula. Vamos a ver si tiene evaluaciones en la rótula, en los meniscos, en los ligamentos cruzados y en los ligamentos laterales. El primero, tenemos la prueba de la rótula bailarina. Es una prueba que se utiliza para evaluar si el paciente tiene o no un derrame articular. Un derrame articular se refiere a un aumento en la concentración del líquido sinovial dentro de la rodilla. ¿Sí? El paciente se puede encontrar de cúbito supino, boca para arriba, o se puede encontrar parado. Generalmente se suele hacer de cúbito supino, boca arriba acá. En donde una mano, en donde una mano se encuentra por encima de la rótula, ¿sí? Y otra mano se encuentra, esta mano que está aquí, esta que está aquí se encuentra por encima de la rótula, como se ve acá. Nosotros empujamos la rótula hacia abajo, así. Y con esta mano que está aquí, con el dedo índice y dedo del medio, empujamos la rótula o presionamos hacia adentro. Vamos a suponer que esta es la rótula. Acá, esta es la rótula. Con una mano yo sostengo la rótula por arriba y con la otra mano yo empujo hacia abajo la rótula. Hago esto, acá, así. Entonces la prueba de la rótula bailarina es que cuando yo empujo, la rótula se mueve así. Y eso indica la presencia de un derrame articular a nivel de la rodilla, la rótula bailarina. Prueba del desplazamiento de la rótula. Desplazamiento acá. La rótula, ¿sí? Puede tener una laxitud articular, o sea, puede haber un mayor desplazamiento de la rótula. La rótula se desplaza. La rótula se desplaza hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. ¿Sí? Entonces con el dedo índice y pulgar, con ambas manos, podemos desplazar la rótula hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. ¿Sí? Eso desplazamiento. ¿Y de qué depende estos desplazamientos? Depende de la tensión de unos músculos muy importantes de la rodilla que son el vasto externo del cuádriceps, el vasto interno del cuádriceps y el recto anterior del cuádriceps, esto que está aquí. De eso depende muchísimo el desplazamiento de la rótula. Prueba de inducción de carillas articulares en donde nosotros, entre la rótula y el fémur, hay un espacio.
Entonces, en este espacio nosotros podemos meter el dedo índice y si al introducir el dedo índice en este espacio y eso produce dolor a nivel de la rótula, quiere decir que el paciente tiene un problema femororotuliano, o sea, una artrosis a nivel entre la rótula y el fémur, ¿sí? Es positivo para eso. Prueba de crepitación o crujido es una prueba también para evaluar el cartílago retrorotuliano, o sea, entre la rótula y el fémur, para ver si no hay una artrosis entre ellos, donde simplemente se le pide al paciente que haga cuclillas, que haga una sentadilla, y nosotros acercamos el oído a nivel de la rodilla y si escuchamos algún crujido, lo más seguro que el paciente tiene un problema femororotuliano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros doblamos, esta es la rótula, este huesito, este es el fémur, y acá tenemos la rótula. Cuando nosotros flexionamos la rodilla o hacemos sentadilla, la rótula se desplaza hacia arriba, hace este movimiento. Entonces, al hacer este movimiento, ¿qué pasa? La rótula roza o fricciona contra el fémur. Y si ahí hay un desgaste del cartílago, ese roce o esa fricción va a generar ese crujido articular. Entonces, se va a escuchar como un crujido a ese nivel. Los meniscos. Tenemos una prueba que se llama la prueba de tracción y presión de Apley. Vamos a suponer que el paciente viene con un problema en la rodilla y vos quieras evaluar si el paciente tiene lesión en el menisco. La primera prueba que deben hacer para esta evaluación es pedirle al paciente que se encuentre parado, que flexione ambas rodillas, ¿sí? Y que camine hacia atrás, con la rodilla flexionada, hacia atrás. Si al realizar esa marcha el paciente refiere a algún tipo de dolor, ¿sí? Entonces es positivo para el menisco. Entonces lo más seguro es que el paciente tiene una lesión de menisco. Se le pide al paciente que haga una semisentadilla, dobla la rodilla y camina hacia atrás con la rodilla flexionada, con las dos rodillas. Y si el paciente refiere dolor, entonces lo más seguro es que tiene un problema a nivel meniscal, a nivel de los meniscos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros cuál de los dos meniscos es? Si es el menisco interno o es el menisco externo. Con esta primera prueba, que se llama la prueba de Apley, ¿sí? Donde se le pide al paciente que se acueste boca para abajo, con la rodilla en flexión de 90 grados, que es lo que ven aquí, ¿sí? Con esta mano, si yo quiero evaluar el menisco interno, la punta del pie tengo que hacer girar hacia afuera. La punta del pie giro hacia afuera. Yo giro la punta del pie, yo giro hacia afuera con mi mano y con esta mano yo empujo la pierna hacia abajo. Empujo hacia abajo. Entonces, yo giro la pierna, el pie del paciente hacia afuera. Y si al empujar hacia abajo el paciente refiere dolor aquí, entonces es positivo para el menisco interno. Él tiene una lesión del menisco interno, lo más seguro. Y para el menisco externo es lo mismo. En vez de llevar la punta del pie hacia afuera, llevo la punta del pie hacia adentro y empujo hacia abajo. Y al empujar hacia abajo, si el paciente presenta o refiere dolor, entonces es positivo para el menisco externo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confirmar este diagnóstico? Mediante un estudio complementario. Puede ser una resonancia magnética. Porque en la ecografía y radiografía no se ve lesión de menisco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? Espectacular, Entiendo, profesor. pero enseguida voy a practicar por mí. Y eso vamos a practicar si Dios quiere el 24, ¿sí? El otro día le hice así a un paciente Sí, y lo que vos está diciendo es cierto y se tiene que mandar a hacer una resonancia ahora para saber bien. exactamente. Vos al hacer esta prueba, Víctor, que fue lo que hiciste, que es lo que me comentas, si a vos te sale positivo, lo más seguro que tienes lesión del menisco, ya sea interno o externo. Pero es Externo. importante confirmar qué tipo de lesión Ajá. del menisco tiene, porque el menisco se puede
se puede lesionar el cuerno anterior, el cuerno posterior o el cuerpo, la parte media, ¿sí? La parte media se llama cuerpo del menisco. Este se llama cuerno anterior y cuerno posterior. Entonces, dependiendo de cuál o de qué tipo de lesión tenga, vos encarás tu tratamiento. Así es. Así mismo. Muy bien. Luego tenemos la prueba de McMurray. Esta es una prueba muy específica también para saber cuál de los dos meniscos es lo que vos tenés lesionado, donde el paciente se encuentra boca para arriba, flexionamos la cadera y flexionamos la rodilla. ¿Ven? La cadera está hacia arriba y la rodilla está flexionada, está doblada. Entonces, si yo quiero evaluar el menisco interno, siempre la punta del pie hago girar hacia afuera. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo giro la punta del pie hacia afuera, ¿sí? Y como la rodilla está y la cadera están flexionadas, yo empiezo a extender la pierna, o sea, empiezo a bajar la pierna hacia abajo. Siempre con la punta del pie hacia afuera. Y si al bajar yo la pierna con la punta del pie hacia afuera, y si el paciente refiere dolor aquí, entonces es positivo para el menisco interno. Y si quiero evaluar el menisco externo, la punta del pie tiene que mirar hacia adentro y bajo la rodilla otra vez y la cadera. Y si él refiere dolor, entonces es positivo para el menisco externo. Este se llama la prueba de McMurray. El signo de Perry, en donde al paciente se le coloca en esta posición, posición de Buda, y se comprime la rodilla hacia abajo. Y si el paciente refiere dolor, entonces él tiene problema de menisco, pero ahí no se sabe cuál menisco es, si el interno o el externo, sino él tiene lesión de menisco, esto que está aquí. ¿Se entendió bien lo de los meniscos? ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Bueno, Profe, generalmente cuando ya se hace esa, la de Murray, por ejemplo, con escuchar ya más o menos se tiene sospecha de la lesión del menisco. ¿y qué se escucha, Ana? Y la repitación ahí muchas veces. O el desplazamiento de la rótula. Explícame un poquito, no te estoy entendiendo. Explícame otra vez. ¿Qué me querés decir, Ana? Sí. Cuando se hace la evaluación, se usa la de Murray, por ejemplo. Esta que Es está que se aquí. hace la flexión la flexión de rodilla. Sí. Y generalmente no puede todo, ya le duele, a ella le molesta. Al doblar la rodilla, ¿vos me decís? Sí, Sí, generalmente es así, ¿sí? El paciente al flexionar la rodilla, por la inflamación que ya hay dentro de la rodilla, al paciente ya le duele. Así mismo es. Así mismo es. Tenés razón. Así es, Ana. Ana, Muy bien. Pero, otra cosita, Ana. Hay que saber, muchas veces solamente cuando vos doblas la rodilla, al paciente le duele porque acá dentro de la rodilla hay mucho líquido. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que está produciendo esa inflamación. Esa inflamación o ese líquido dentro de la rodilla puede ser por un problema entre el fémur y la rótula, puede ser un problema del cruzado, puede ser un problema de menisco, ¿sí? Entonces, igual si a tu paciente refiere a algún tipo de dolor, igual tenés que realizarle esta prueba para saber cuál de los meniscos es el que tiene lesionado. ¿Está, Ana? Bueno, ahora tenemos la estabilidad de los ligamentos. Tenemos, para evaluar el ligamento lateral interno hay una prueba que se llama VAR, la prueba de bostezo interno. Y para evaluar el menisco externo se llama la prueba del bostezo externo. Vamos a suponer que queremos evaluar el menisco interno, este que está acá hacia adentro acá. El paciente se encuentra boca para arriba, ¿sí? Con esta mano que está aquí, con la mano izquierda, yo tomo la pierna. Y con la otra mano yo tomo el fémur, acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer este movimiento. Un desplazamiento hacia adentro. Entonces, ese desplazamiento, si el paciente refiere dolor o se abre la pierna así, entonces es positivo para el bostezo interno. Tiene una lesión del ligamento lateral interno, ¿sí? Ustedes saben que los ligamentos se puede tener, sobre todo los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales de la rodilla puede tener una distensión, que es grado 1,
una ruptura parcial que es grado 2 y una ruptura total que es grado 3. Los ligamentos cruzados solamente sufren dos lesiones, ruptura parcial o ruptura total. Ahí no hay distensión del cruzado. No se puede. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenemos la prueba para el bostezo interno y la prueba para el bostezo externo, que es el opuesto. Llevamos la pierna, hacemos ese juego hacia afuera. Y si el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el ligamento lateral externo. ¿Sí? La prueba Espero que esté listo para una cena y una presentación que lo hará volar por los aires. Señor Pocket, no creo que volar por los aires sea algo placentero. Boris debería habernos dicho que su papá tendría visitas esta noche. La prueba de Lachman. La prueba de Lachman, ¿sí? Esta prueba de Lachman sirve para evaluar una lesión del ligamento cruzado anterior. Esto que está aquí. El paciente se encuentra boca para arriba, ¿sí? Con una mano colocamos por encima la rótula y con la otra a nivel de la tibia acá. Y lo que nosotros hacemos con esta mano está encima de la rótula y este por debajo de la tibia así. Entonces nosotros lo que hacemos es esto acá. Entonces si se desplaza la tibia hacia arriba, hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Generalmente el desplazamientos superiores a 5 milímetros se rompió el cruzado. Desplazamiento superior a 5 milímetros, el cruzado está roto. Luego tenemos la prueba. No lo veo, ¿no, profe? Señor. Un poquito nomás lo veo. De 5 milímetros. Sí. Ya está roto el cruzado anterior, ¿sí? Así mismo. Sí. Luego tenemos la prueba del cajón anterior, que es una prueba la que más se utiliza esta, donde el paciente se encuentra en decúbito supino con la rodilla flexionada aproximadamente 60 grados. El kinesiólogo o el explorador se sienta por encima de la pierna del paciente, acá, del pie, y con estas ambas manos se coloca por detrás de la pantorrilla y estos pulgares, los pulgares a nivel o por delante de la tibia, así agarramos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llevamos o estiramos la pierna hacia adelante. Y si hay un desplazamiento, entonces hay lesión del cruzado. Y la prueba del cruzado posterior es la misma posición, pero empujamos hacia atrás. Y si la tibia se desplaza hacia atrás, el cajón lo que hace es esto. Empujamos hacia adelante y si se desplaza la tibia hacia adelante así, lesión del cruzado anterior. Y si la tibia se desplaza hacia atrás, lesión del cruzado posterior. ¿Se entendió? Es muy positivo. Este es el que más se utiliza, Sí. Víctor. Generalmente, cuando el paciente se lesiona recién el cruzado, yo me lesioné hoy, se me hinchó tengo inflamado la rodilla y yo empiezo a hacer las pruebas, tanto de menisco, de cruzado, ¿sí? Suele dar falso positivo o suelen dar falsos negativos porque la rodilla está inflamada. Hay que esperar unos días para hacer estas pruebas. Y luego la prueba del cajón posterior, que fue lo que le mostré, la misma posición, pero empujamos hacia atrás. Simplemente eso. Luego tenemos la prueba de Godfrey. Esto que está aquí es una prueba que se utiliza para una lesión del cruzado posterior. El paciente se encuentra de cúbito supino con la rodilla en flexión de 90 grados, ¿ven? Como la gravedad es de arriba hacia abajo, ¿sí? Y si nosotros estamos así, este es mi fémur, mi tibia, yo estoy así, y la gravedad que va a hacer que esto vaya hacia abajo acá. Y si yo tengo lesionado el cruzado posterior, acá se va a ver como un huequito acá. Se va a hundir esto, porque la gravedad hace que la tibia se vaya hacia abajo. Y como su cruzado está roto, entonces ya no vamos a dar esa estabilidad. Y ahí terminamos también, la rodilla. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió Muy claro, bien? profe. Muy Sí, claro, muy profe. claro. Se entiende todo. Qué bueno, qué suerte que me entienden bien, chicos. Sí, ya me entendí y está bien.
Eso es muy bueno porque hay veces yo explico y no